¿Cómo ves la parte del invierno que recién está empezando? ¿Ves un invierno muy complejo, digamos, por lo que estás viendo en estas últimas semanas, para el gran usuario, para las industrias, Sí. o no? Sí, junio, a ver, mayo ya nos llamó la atención con los precios de energía que tuvimos. Junio vino fuerte con tanto para gas, con los cortes, y con precios que ya estaban, ayer estuve mirando el estimado de junio, era casi $160 el megawatt hora de energía, de 200 y pico el costo marginal. Julio va a estar por el orden un poco más, por los precios de GNL que se cerraron, y en agosto sí va a bajar justamente también por el precio de GNL. Nico, para cerrar, digamos, cuando nadie hace este raconto de precios de la energía que paga un gran usuario, y vos decías, bueno, acá hay una serie de mini reformas o decisiones concomitantes que te terminan generando un grado de dificultad más alto para después poder gestionar la realidad. Eso también forma parte de algo que hay que tener en cuenta y que por ahí no hubieses. Hoy con el diario del lunes es fácil, digamos, atemperado, porque vos estás mandando a una industria en un momento de bajo nivel de actividad a pagar esos precios. No sé si se compensa con el precio más barato que tuviste en verano, no lo sé, ¿cómo lees ahí? A ver, corto para cerrar. Me parece que el gobierno tomó una decisión y tomó una decisión que fue asignar la capacidad de transporte del Perito Moreno al sector de distribución y en especial al abastecimiento de la demanda prioritaria. Sí. Y eso en castellano lo que determina es que cuando falta gas natural el que tiene que salir a comprar gas es el sistema de generación o industria. Esto que parecería normal, no es normal y es antimercado. ¿Pero está bien o no? En mi opinión no, porque digo, si yo voy a una lógica de mercado es el consumidor que tiene un consumo estable a lo largo del año sin estacionalidad, te termina pagando el pico de abastecimiento en invierno. No digo, al gas barato, plano todo el año, deberías acceder el sector industrial y el sector residencial en una lógica de mercado debería afrontar el costo de la estacionalidad. Es decir, vos El le gas de darías, invierno es más caro. vos le darías hasta, y hay también una mirada económica de tu parte, decir, che, yo le doy un precio de gas plano a la industria, le doy hasta gas más barato a industria porque es el que me genera puesto de trabajo, el que me mueve la economía, y si el consumidor estacionalmente me consume mucho gas en invierno, bueno, busquemos la manera de que ese tipo se gaste. Sí, sí, el consumidor. Digo, el problema es que hablamos del consumidor. En el consumidor hay una bolsa muy heterogénea donde tenés gente pobre que accede al servicio Sí. y que lo vas a tener que subsidiar, pero también tenés todo el corredor norte, Avenida del Libertador. Digo, no tiene sentido subsidiar ese consumo estacional en invierno con mayor costo industrial. Cuando vos ves a nivel global, la industria tiene costos de adquisición de energía más barato que el usuario residencial. Eso en Argentina se rompió. No fue con este gobierno, digo, viene de hace décadas, pero digo, uno lo que esperaba es que se armara un mecanismo de asignación de volúmenes de gas distinto que reflejara más la estacionalidad de cada uno de los consumidores. Es decir, si uno mira, por ejemplo, el proyecto de ley de zonas frías, que es una mini ley ómnibus que está en el Senado, ya tiene media sanción de diputados, lo que buscó el gobierno ahí es recuperar cierta lógica, cierta racionalidad económica, diciendo, che, no tiene sentido subsidiar a toda la provincia de Córdoba, de Mendoza, buena parte de Santa Fe, solamente por vivir territorialmente y geográficamente en esa provincia, sino que hay que volver a asignar un criterio económico, es decir, el que consume mucho gas paga el costo real, digamos, que tiene. En este diseño de política pública de quién accede, quién tiene prioridad para acceder al gas local, vos decís que es inverso, no aplicó esa misma lógica. Es inverso, digo, y la ley ómnibus, la parte de zona fría, ¿no? Digo, toda la otra parte de la ley hay otras partes para discutir Sí. más en detalle. Digamos, el proyecto de la ley del año 2021 lo que te determinó es, vos le estabas subsidiando entre el 30 y el 50% de la tarifa de gas a las zonas con PBI per cápita más alto de la Argentina. No tiene sentido que la zona núcleo de Pergamino tenga un subsidio en el consumo de gas del 30%, cuando no se lo podías dar al conurbano bonaerense, ¿no? Digo, eso era claramente asimétrico y no tenía una lógica distributiva. Y con ustedes, desde Economía y Energía, en algunos de los informes que sacaron últimamente, directamente hablaban de que el régimen ampliado de zonas frías, el que se aprueba en 2021, no me acuerdo la ley 26.347 creo que era, directamente medio que funcionaba como una especie de subsidio cruzado desde el conurbano hacia las provincias que se sumaron al régimen de zonas frías, como Mendoza, como Córdoba, como Santa Fe, como el interior de la provincia de Buenos Aires. El régimen se financia con un cargo que abona el conjunto de la demanda.
el usuario en el conurbano bonaerense, en el segundo cordón conurbano bonaerense, cuando paga el gas, paga un porcentaje, 7,5 de cargo, para subsidiar el consumo en zonas frías. Digo, hay una transferencia de ingresos de una zona de bajos ingresos conurbano bonaerense contra, por ejemplo, Pinamar o Pergamino. No tiene mucho sentido, más aún cuando la isoterma de temperaturas en esa franja es similar. Ahora, Nico, si te pido una reflexión desde lo político, porque desde lo técnico lo estás explicando, las isotermas, no tiene tanto sentido. Ahora, desde lo político, ¿cómo puede ser que una herramienta, la ampliación de la ley de zonas frías, que tiende a concentrar riqueza en sectores que ya tienen riqueza, sea presentado por un sector político muy representativo, muy o menos, pero representativo, como una política redistribucionista, digamos? ¿Es falta de información? ¿Qué es lo que falta ahí, digamos? No, digo, ¿cómo lo leen ellos? Desconozco, no tengo la menor idea. De redistributivo no tiene absolutamente nada. Paga el conurbano bonaerense para financiar a los usuarios de altos ingresos en Pinamar, en toda la costa atlántica y en la zona núcleo pampeana. No es distributivo. Es más, cuando vos ves lo que quedó sin zona fría, porque quedó medio país con zona fría, lo que quedó sin zona fría es la parte más pobre del país. O sea, quien diseñó ese proyecto de ampliación de zona fría, porque digo, eso se festejó desde un sector más centro progresista o desde un sector del peronismo más desde ese lugar, se presentó como una bandera redistribucionista. Yo creo o que sea, el problema ahí de progresivo. fondo, no con eso, sino con todo, es nunca se fija en quién lo paga, siempre alguien lo paga, ¿no? Digo, ese subsidio lo pagaba con un sobrecosto el conjunto de la demanda, y cuando ese fideicomiso no alcanzaba, era rentas generales, lo pagaba el fisco. Cuando lo paga el fisco, también lo paga todo el mundo, porque encima no es distributivo, porque este país tiene una estructura de recaudación bastante regresiva. Con lo cual, hay poco de redistribución. El problema es que en general no nos fijamos quién termina pagando la cuenta, pero alguien siempre la paga. Sí, en este caso vas al extremo, porque ponele que vos tenés la tendencia a no mirar quién financia. Ok, eso existe en Argentina, nos pasa todo. Ahora, en este caso es todavía más paradójico, porque quien lo paga es el sector que menos tiene, digamos. O sea, es como... El problema es que si metías con urbano bonaerense en zona fría, no te daba el cálculo para que los que pagan te lograran financiar. Claro, pero te digo en serio, a mí me río un poco porque es medio paradójico que decir, un sector que es representativo políticamente del conurbano presenta una medida de defensa del conurbano que en realidad lo que termina haciendo es que ese usuario que vive en La Matanza y tiene suerte de tener gas natural paga un 7,5% más de su factura para financiarle el gas a alguien que vive en Córdoba capital y tiene buen nivel de ingreso. Sí, o el chacarero en el corredor norte de la provincia de Buenos Aires. Y eso se presenta como un avance de igualdad en términos sociales, y vos decís, pero puta, o sea, los números no dan eso. Pero bueno, veremos qué pasa. Ahora que salió Manuel Adorni de jefatura de gobierno, la información que tenemos nosotros es que el gobierno, ya con Diego Santilli en ese cargo, va a intentar aprobar esta modificación, esta ley ómnibus de energía, porque ahí está incluido una serie de acuerdos de pasivos y de activos regulatorios para las empresas eléctricas, que es un tema que podríamos hablar largo, pero ya me están haciendo señas de ir terminando. La extensión del programa de régimen de promoción de las energías renovables, que eso está vencido y hay que extenderlo. La ley de zonas frías y alguna cosa más que me estoy olvidando. Te hago un comentario, Nico. Está como instalado, ¿no?, este tema de que para promover el RI o para lanzar el RI, el gobierno tiene que resignar ingresos fiscales, ¿no? Y eso no necesariamente es así. El RI te produce dos efectos. Uno es acelerar inversiones que se producirían a lo largo del tiempo, pero además promueve que las empresas inviertan más. Y eso, en definitiva, no te hablo en el mediano o largo plazo. En el corto plazo, te estoy hablando en 3 años, el fisco termina recaudando más que si no existiera ese incentivo fiscal. Entonces, en el primer año, en el cortísimo plazo, podría resignar impuestos, pero en el corto plazo, en el término de 3 a 5 años, recaudaría más que si no existiera incentivo. Y tenés el ejemplo de Noruega con el incentivo que propuso para la exploración en el Mar del Norte, en el offshore, a la salida de la pandemia, y que el Estado terminó recaudando en el transcurso de 3 años casi $3.000 millones más a que si no hubiera existido ese incentivo. Así que eso, como que está instalado, para mí no es así. Un comentario daría para otro programa, porque me parece para discutir. No comparto, creo que tiene un costo fiscal alto, y me parece que la discusión es si se iba a realizar o no se iban a realizar, ¿no? Que hay una discusión ahí larga para hacer.
sobre el pero RIGI. otro digamos. programa. Sí, sí, y de hecho, en algún punto, a veces nos escriben, che, qué bueno la discusión sobre el RIGI, hay otros que te dicen, che, lo de RIGI ya está discutido. El tema es verdad, quizás habría que haber dado mucho esta discusión en el momento del debate de la ley. El tema es que, bueno, como es un programa por 30 años y que a su vez tuvo una modificación y se permitió que actividades que no estaban previstas cuando se aprueba la ley bases en 2024, como lo que era el upstream de petróleo, que los ciclos de recupero de inversión son mucho más cortos, o sea, y eso es un dato objetivo, como me decía el otro día un alto funcionario de Ministerio de Economía, está bien que se discuta sobre eso. O sea, está bien que existe cierta polémica sobre si está bien o mal incluir los proyectos de upstream de petróleo dentro de un RIGI, porque de vuelta, lo estamos discutiendo hoy, pero tiene una duración de 30 años. Entonces, en 10 años, cuando alguien analice, che, ¿por qué un RIGI, este pozo tiene 10% menos de ganancia o no paga derecho de exportación y este pozo que está al lado sí lo hace? Bueno, hay que... Sí, pero no tengamos en cuenta, no son solamente los pozos, es principalmente la infraestructura.